que se encuentren bien. Buenos días, Quispe. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sí, espero que estén bien de salud, que se estén cuidando, siempre apoyando a la familia en estos momentos tan especiales que estamos viviendo, ¿no? Momentos difíciles a nivel nacional. ¿Qué tal, Mamani? Bien, entonces vamos a entrar ya de lleno a nuestro curso. Y hoy día vamos a tratar el tema cuarto, el cuarto tema que corresponde a analizar la economía actual, ¿no? Es decir, vamos a ver hoy día todo lo que es la parte de la producción, ¿ya? Voy a explicarles cómo se produce, cuáles son el proceso productivo, ¿no? Los sectores productivos, todo lo que es la economía actual, vamos a verlo en esta clase, ¿ya? Así es que voy a compartirles un material que es este de acá, mira. Ya, sí. Y de ahí vamos a marcar nuestras claves correspondientes. Se trata de esto. Observa. Mira. Observa acá. Entonces estamos viendo ya en pantalla el inicio de nuestra clase. Ya, estamos en el tema 4, curso de economía. Y este es el tema central de hoy. Es la producción. A ver, un voluntario que me diga alguna idea sobre la producción, prendiendo su micro. A ver, alguien que desee participar, rompiendo el hielo del silencio. A ver, ¿quién se anima? ¿Qué idea tenemos de producción? Bien, en realidad este tema no es tan difícil de tratar porque a veces lo vemos hasta en nuestra propia casa. ¿Cuándo lo vemos? Cuando en nuestra casa hay un taller, por ejemplo, ¿no? Un taller de confecciones, un taller de carpintería, puede haber quizás un taller de, una sastrería, ¿no? Puede haber, también se puede producir alimentos, ¿sí? Puede haber un restaurante, bueno, y una lista larga de producción que en nuestro caso es una producción muy pequeña en comparación con la producción internacional, ¿no? Por ejemplo, la producción china. La producción china ya es algo extraordinario, es algo gigantesco, ¿no? Sí. En cambio, la producción peruana es muy pequeña. A ver, te voy a comparar para que te des más idea, ¿ya? Si el Perú es 1, vamos a las proporciones, ¿ya? Estados Unidos es 200, ¿ya? Y China ya es casi 400 veces más que el Perú. 400 a 500 veces más que la economía peruana. Eso ya nos da una idea de lo que la producción peruana ha sido convertida, ¿no? Es decir, la producción nacional ha sido convertida pues en mínima expresión. Prácticamente vivimos de los servicios. Educación, salud, transporte, comercio, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, lo que es la cuestión de producción en sí, que es la industria, estamos sumamente relegados, ¿no? Atrasados. Y ese es el tema del día de hoy que vamos a observar y que simplemente, mire, se trata de esto. Lo que ves en pantalla, esta imagen. Aquí vemos a los elementos de la producción, ¿no? Muy bien. Acá me están comentando. Sí, dime. Ya. A través de la producción, primero que nada, debemos reunir a los factores productivos que están en pantalla. Miren, ese es lo primerito. Uno, vamos a colocar acá un círculo. A ver, ¿cómo se llama el factor productivo que estoy enmarcando en este momento? ¿Mm? A ver, voluntario, voluntaria. Esto nos han enseñado desde tercero y secundaria, ¿ya? Sí sabemos. Sabemos de qué se trata esto. A ver, ¿cómo se llama ese factor productivo enmarcado en este instante?
Y así hay bastantes, mira. Acá hay otro, y otro, y otro. Sí, entonces por acá me dice el profesor, son los trabajadores. Sí, son los trabajadores. Muy bien, muy bien. Eh, a ver, muy bien, Karina. Muy bien, Lisette. Correcto. Karen. Muy bien, ¿ya? Sí, ese es el factor trabajo. ¿Ya? Pero no es el único. Aquí vemos otro, mira. Acá nomás, ¿ya? Cerquito, porque ya no hay... Este otro de acá. A ver, ¿con qué nombre le colocarías ese factor productivo? La maquinaria. Muy bien. ¿Qué más? Otro nombre. El factor capital. Cristel. Correcto, ¿eh? Karen, muy bien. Vanessa. Eso, muy bien, Vanessa. Es el capital, ¿ves? Entonces, estamos, sí. Bien. Y luego, aquí podemos encontrar, mira, mira, al costado también de la señora, de la trabajadora, encontramos, a ver cómo le llamamos a esto, hasta se manejan tres nombres, ¿no? Pero hay un orden, ¿no? Hay un orden, sí. El insumo, muy bien, el insumo, ¿ya? Este es el insumo, también llamado el bien intermedio, ¿sí? Este bien intermedio va a ser usado para elaborar justamente el bien final, que Vanessa le está llamando la mercancía. Sí, estas telas, ya sean sintéticas, de algodón, ¿no? Lo que sea, van a ser transformadas, como ves en pantalla, lo están cortando, lo están cosiendo, le está dando el acabado, ¿no? Y eso va a salir ya, y claro, muy bien, proviene del factor naturaleza. Ya sea sintético, mira, si es sintético, proviene del petróleo, que es originario de la naturaleza. Si es de algodón, proviene de las chacras, ¿no? De algodón, que ha sido transformado en hilos y luego en telas, ¿ves? Entonces ahí está relacionado varios aspectos. Muy bien, entonces ya hemos entrado al tema de producción, identificando los elementos y cómo se combinan. Estos se combinan en una empresa, en una fábrica o también en una industria. Ya lo han dicho al inicio, la industria textil es el ejemplo del día de hoy. Objetivo de la clase. Primero, que el estudiante pueda diferenciar conceptos como producción y productividad, porque no son iguales. La producción es algo normal que se hace de manera común, corriente, ¿no? Algo cotidiano. En cambio, la productividad demanda especialización, capacitación, ¿no? Demanda tener gente muy, muy preparada. Generalmente salen de las universidades y son los ingenieros, los abogados, los maestros, gente muy preparada que va a incorporarse a las empresas para generar esta productividad, que es producir más con la misma cantidad de personas. También hoy día vamos a ver la importancia de la producción como fase, perdón, del proceso económico. Sí, quizás la fase más importante, pero para nosotros sí es la más importante. Algunos, otros economistas, otros enfoques quieren minimizar la producción, ¿no? Dicen, no, la producción ya no es, ahora es la inversión. Dice. Así es. ¿Ya? Y último, conocer las actividades de los sectores productivos. Tú sabes que son tres sectores productivos, ¿no? A ver quién me dice estos tres sectores. A ver, vamos por acá. Ajá, todos han prendido su cámara, muy bien. A ver, ¿quién me dice los tres sectores? Vamos, señoritas, jóvenes. Ajá, me dicen por acá. Mamani me dice sector primario. Chávez complementa con el sector terciario. ¿Sí? Y nuevamente Milagros me dice, profesor, sector secundario, profe. Igual Karina, el sector secundario. Sí, entonces son tres. Primario, secundario y terciario. Ya, eso también vamos a ver hoy día a través de la clase. ¿Ya? Muy bien, gracias por sus participaciones. Y entramos de lleno ya. ¿Qué cosa es la producción entonces? Es una actividad económica, acá está, mire, actividad económica que sirve o se realiza para transformar. ¿Y qué es la palabra transformar? Es cambiar, procesar, ¿no? Convertir en otra cosa. Y esa transformación van a ser a ver, afectados
los factores productivos. ¿Cuáles son esos factores productivos, profesor? Acá están las tres, mira. ¿Sí? Estos son naturaleza, la materia prima, trabajo, a mano de obra, y el capital. Estamos hablando pues de las máquinas, herramientas, ¿no? ¿Listo? Muy bien, profe. Ahora, este proceso productivo tiene como objetivo principal generar bienes y servicios. Ese es el objetivo principal de la clase del día de hoy, ¿ya? Y como todos sabemos, esto se orienta a la satisfacción de las necesidades, ya sea de manera directa, ¿no?, consumiendo, o indirecta. Por ejemplo, la producción de veredas, pistas, parques, ¿no?, directamente no nos satisfacen, pero indirectamente, por ejemplo, para lograr ir al mercado, no vamos a ir cruzando zanjas, abismos, cruzando huecos, ¿no? Entonces, para ir al mercado a comprar los alimentos, tenemos que usar esas veredas. Y si vamos en automóvil, tenemos que usar esas pistas, ¿ves? Entonces, eso se llama de manera indirecta. Y de manera directa ya es aquello que consumimos, los alimentos, la ropa, la casa, etcétera, ¿no? Y de esta fábrica que vemos acá en pantalla, de esta fábrica, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener los productos. Estos productos vamos a obtener, ¿ya? Por ejemplo, las chompas. Ahora que ya estamos entrando a una época de frío, ¿ya? Entonces tenemos que tener ropa abrigadora para soportar el frío, ¿no? Entonces, en la fábrica se realiza el proceso productivo. Listo. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? A ver, Navarro, ¿todo está claro? Muy bien, Navarro, gracias. A ver, Román, ¿alguna duda? Ya, muy bien. A ver, Ledesma, ¿alguna pregunta, algo hasta el momento? Muy bien. No, profesor. Sí, te escucho. No, ni una pregunta. Muy bien. A ver, Chuquivilca, ¿alguna duda? No, profesor. Ya, muy bien. Borja, ¿alguna pregunta, interrogante? No, profesor. Gracias. A ver, Fiorella. Todo bien, profesor. Ya, muy bien, chicos. Así tenemos que estar comunicándonos. ¿Para qué? Para saber si esto se está procesando adecuadamente en el caso de todos nuestros estudiantes, ¿no?, que están en su etapa de formación, ¿no? Entonces tenemos que estar vigilantes de que esto se cumpla, ¿no? Si no, no tendría sentido estar acá mucho tiempo, ¿no? Y todo el año, en realidad, casi todo el año, ¿no? Ya, miren, este es el resultado de la producción. En este caso tenemos la producción agrícola. Mira, ¿no? La producción agrícola, pesquera y ganadera, vamos a mencionar rápidamente, por ejemplo, estos productos, ¿no ven? Los tomates, las papas, las cebollas tan importantes, ¿no?, para enfrentar la pandemia. Hay cebollas de otro color, mira, blancas. Los pimentones, ¿ves? Las papayas, ¿no? El zapallo que está acá arriba, la sandía. Este parece naranja, ¿no? Esto parece maní. Maní. Bueno, las paltas también, que son claves hoy día, ¿no? El brócoli. O sea, hasta ahí la producción agrícola. Ahora, profesor, la producción ganadera, ahí está, la carne de res, la carne de pollo, la carne de cerdo y la carne pescado. ¿Eh? Profesor, y algo más procesado, ahí tenemos el aceite. A ver, ¿y cuál es el mejor aceite de todos? Sí, tenemos el aceite de oliva, ¿no? Y ahí está el queso, ¿ves? Sí, ya, estos son los productos generados en base a una actividad agrícola. ¿El aceite de oliva? Muy bien, señorita, correcto, el aceite de oliva. El problema que cuesta el doble del aceite normal, el doble cuesta, o un poquito más a veces. Ya, entonces este sería un ejemplo de producción, ¿no?, agrícola, ganadera, pesquera
o también llamada acá en la industria del aceite, ¿no? La industria del aceite en este caso. Pero también hay otra industria, mira, la industria textil. La industria textil, ¿no? Con los diferentes vestimentas que observamos en pantalla, por ejemplo, acá estas chaquetas, ¿no? Estos vestidos, hay diferentes productos, ¿no? Que observamos. Pero también hay la industria, la producción de la tecnología, ¿no? En este caso, los smartphones, estos aparatos, los iPhone, una serie de equipos de alta tecnología que en el Perú no se pueden producir. Vienen de Japón, de Estados Unidos, de China, ¿sí? En una cantidad impresionante, ¿eh? Millones de estos aparatos invaden el mercado peruano y las personas se sacrifican mucho para obtener estos equipos. Ahorran meses, ahorran mucho tiempo, se endeudan y consiguen su equipo de alta tecnología, el último del mercado, ¿no? Ahí con todas las aplicaciones, las velocidades que nos interesan mucho, ¿no? Porque la velocidad permite pues de que podamos hacer más actividades en menos tiempo. Por eso buscamos un celular de alta gama, una laptop que sea, ¿no? También la última del mercado. Lo malo es que cuestan más caro, ¿no? Ese es el detalle. Y sin embargo, a la semana o al mes en nuestro país le roban el equipo, le quitan, ¿no? Por ahí está pasando en la calle con su equipo, haciendo una llamada, ya le robaron. Y tienen que endeudarse de nuevo. O sea, no terminó de pagar el equipo y ya está endeudándose otra vez para otro equipo, porque esta es una adicción. Cuentan de que algunos cuando salen a la calle y no llevan su equipo, se han olvidado. A ver, ¿estarán tranquilos o nerviosos? ¿Estarán así calmados o preocupados? ¿Estarán relajados o estresados? Sí, es Estresados. terrible salir sin estos equipos porque ya es parte de nuestra vida ya. Este equipo que tenemos en la mano es, por aquí nos comunicamos, por ahí trabajamos, por ahí hacemos muchas cosas personales, ¿no? Laborales, familiares. Entonces se ha convertido en algo muy, muy estrecho, muy personal, muy... Entonces, no contar con esto nos pone pues en una situación muy delicada, ¿no? Preocupación, nerviosismo, estamos estresados, ¿no? ¿Dónde estará mi equipo? Que me lo han robado, me he olvidado. Uy, la persona se decae, ¿ya? Y ahí también tenemos, ahora que empezamos los estudios ya del año escolar, tenemos los útiles escolares, que también es producto de un proceso económico, ¿no? Proceso productivo. Construir este tajador, esta regla, perdón, esta tijera, este engrampador, estos lápices de colores y los cuadernos y libros. Mira, los libros sobre todo, ¿no? Ahora que estamos ya en las clases, tenemos que contar con los libros más adecuados. Ahora, lo que está a la corriente, lo que está en boga, es tener los libros en PDF. Sí, con esto de la pandemia ha habido una multiplicación increíble de libros pasados a PDF. Se han escaneado. Ahora, la dificultad es leerlos por esta pantallita, ¿no? Leerlos por el celular, leerlos por esta pantalla, dificulta un poco su lectura. Por eso muchos somos partidarios de la lectura en físico, o sea, en el libro en físico. Claro, todos son productivos, todos, mira, los cuadernos, la ropa, el vestido, los zapatos, todos son producto de una producción, en este caso, cuando habla de mercantil, se está refiriendo a que se producen para venderlo. O sea, no se producen para satisfacer necesidades, porque todos tenemos necesidades de leer, pero estos libros no van a caer en nuestras manos. Estos libros van a caer en manos del que tenga dinero. Y en el Perú esa situación es archiconocida, de que se calcula que el 20% de la población peruana cuenta con esos recursos para adquirir estos productos que vemos en pantalla, ¿no? Claro, en castellano.
Y el 80% está sobreviviendo. ¿Sí? A veces sin trabajo, cachuelos, y no puede acceder a estos materiales, que son una bibliografía fundamental en la formación de todo individuo, de toda persona. ¿Ya? Muy bien. Pero así también tenemos otros aparatos ya que están un poquito más caros ya, que son estos, mira, estos automóviles, también salidos de las fábricas japonesas, fábricas estadounidenses, fábricas chinas, surcoreanas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí están los ejemplos. ¿Ya? Ahora, si hablamos de producción a nivel mundial, ya sabemos que el número uno ya dejó de ser los Estados Unidos hace tiempo ya. Hace más o menos 10 años, China ha pasado a comandar el bloque productivo más grande del mundo. Los chinos son ahora. Mira la cantidad de producción en dólares. Sí, 4 trillones. De ahí sigue Estados Unidos con 2 trillones de producción. Alemania le sigue con 809 billones de dólares de producción. Y luego está Japón. Japón no se queda atrás, ¿ah? Japón está en el 4.º lugar. Luego, mira, en pantalla no aparece Rusia, ¿no? Entonces ahí está Japón, sigue Corea del Sur. Corea del Sur es como una sede de Estados Unidos, ¿no? Ahí todo se hace lo que dice Estados Unidos, como una semicolonia, pero moderna, muy moderna, Corea del Sur. Pero todos los surcoreanos son pro-norteamericanos, la gran mayoría de ellos, y hacen prácticamente la producción en función a esas expectativas estadounidenses, ¿no? La India, mira, y así, Tailandia, Arabia Saudita, Malasia, Singapur, ¿no? Etcétera. Es en Asia, que bordea el 52% de la producción mundial. Europa, mira, ha sido reducida al 22%, ¿no? Encabezando Alemania, le sigue Italia, Francia, Reino Unido, España, Turquía, Austria, ¿no? Bélgica, etcétera, etcétera. Y en América el que destaca es Estados Unidos, ¿no? Mira Canadá, mira la diferencia entre Canadá y Estados Unidos. Y mira dónde está México, ¿eh? Brasil, ahí queda, ¿no? Y luego sigue Argentina, mira, sigue Argentina, el Perú no aparece, ¿no? Perú no aparece porque no tiene industria. Al no tener industria, nos deja económicamente mal parados a nivel mundial. Pero quien está ya grave, grave, es el continente africano. Mira, todo un continente solamente produce el 2% de la producción mundial. Y mira el caso asiático, 52%. El caso europeo, 22%. El caso norteamericano, solamente Norteamérica, ya más Latinoamérica serían ¿cuánto? Sí, se supera a Europa, mira. Pero no por nuestro caso, nuestras economías sudamericanas, sino por el caso estadounidense, más el caso canadiense, mexicano y brasileño, y ahí está ya, ¿no? Alcanzando a Europa y pasándolo un poco. Entonces, esta sería la producción mundial en la actualidad. Y China se coloca en el primer lugar, sin lugar a dudas, ¿eh? Ahora, lo que estamos expectando es que China está desplazando no solamente en el campo económico a Estados Unidos, sino que en el campo político tiene mayor presencia, está teniendo mayor presencia en diferentes partes del mundo. Aparte de eso, está desarrollando un poderío militar increíble. Increíble. Por si acaso, tiene el ejército más grande del mundo, que está siendo tecnificado, está siendo evolucionado a niveles jamás vistos en la historia militar. Está en un proceso.
para defenderse, porque cuando ya no se arreglan las cosas diplomática, comercial, financieramente, estos grandes empresarios nos llevan a la guerra. Ejemplo, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Listo. Muy bien, perdón. Un segundo. Ya, gracias. Avanzamos. Ahí también podemos observar el proceso económico. A ver, dame el nombre de estas personas, rapidito muchachos, a nivel de factores productivos, el trabajador, ¿ya? Acá al fondo que observamos el capital, ¿no? Y aquí ya los productos que son obtenidos pues de las materias primas, ¿no? Claro, el bien final, como dice Karina, el bien final que ya ha sido ya elaborado en base a las harinas, no, los ingredientes en general, ¿no? Los ingredientes como, a ver, harinas, azúcar, sal también se utiliza, también utilizan ahí algunos aceites, utilizan, ¿qué más? Otro ingrediente, la levadura, ¿no? Una serie de ingredientes para la producción panadera. En este caso es la panadera, la industria panadera. Ahora, el proceso productivo vamos a entenderlo como un conjunto de etapas que han sido previamente organizadas. O sea, no son etapas a la que salga como se pueda, sino que se han organizado para transformar los insumos. ¿En qué lo vas a transformar, profesor? Lo vas a transformar en bienes y servicios finales. Ese es el objetivo del proceso productivo, ¿ya? Que se organiza la producción para precisamente transformar estos insumos, esas telas, esas maderas, esos metales, ya transformarlos en bienes finales. Mira, ahí está el ejemplo. En pantalla encontramos el ejemplo. Mire, aquí está. Aquí está la unidad económica de producción, que es la fábrica, la empresa. Y ahí están ingresando los factores productivos. Mira, naturaleza, trabajo, capital, ingresando, ¿ah? Y luego el proceso productivo, mientras más complejo, más difícil, obtiene mayor valor agregado. Mientras más sencillo, menor valor agregado, ¿ya? Si tú le incorporas ahí alta tecnología a la producción de una mercancía, obtiene un valor agregado como los japoneses, los alemanes, los chinos, ¿no? ¿Sí? Obteniendo estos bienes y servicios. Empezamos entonces a ver cuál sería el primer elemento de los factores productivos en el caso de la naturaleza. Primero está la materia bruta, que son elementos en estado natural. Por ejemplo, los árboles. La materia bruta, muy bien. Luego, cuando extraes ese árbol, ¿en qué lo conviertes? En materia prima. Aquí está, pues mira la materia prima, los troncos. Esto ya ha sido extraído ya. Pero ahí no queda. Lo llevamos a un proceso productivo en un aserradero. Sí, dime. Y en el aserradero ya nos entregan el insumo, ¿no? Que son unas maderas que ves en pantalla, unos tablones. Este tablón no se puede usar. Tenemos que transformarlo en un segundo proceso para obtener el bien final. ¿Y cuál es el bien final? Una mesa, una silla, un ropero, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, el ejemplo que hemos puesto es un ejemplo cuyo resultado es valor agregado alto o bajo. A ver, ¿quién me dice? Alto, bajo, muy bien. Sí, porque no demanda mucha tecnología, no demanda mucha especialización. En cambio, el ejemplo que te voy a mostrar ahorita, mira este ejemplo, ¿eh?
A ver, esto que está en imagen, ¿es alto o bajo valor agregado? Alto. Exacto, como dicen por acá, es súper alto, me dicen, súper alto. Es altísimo, es altísimo. Producir este tipo de aparatos, ¿no? Demanda mucha especialización, mucho conocimiento. A ver, ¿qué profesional puede elaborar esto de acá? ¿Cómo se llama el profesional? Ingeniero. Un ingeniero, pero ¿de qué área? ¿De qué área le podrías colocar ahí? Un ingeniero de sistemas, un mecatrónico, un informático, un ingeniero electrónico, ¿no? Ahora también hay la microelectrónica, ya son aparatos ya sumamente pequeños, ¿no? Que tienen que ser producidos hasta por máquinas, ya no entra la mano acá, la mano, la mano humana ya no entra a producir esto, sino son robots que van produciendo en tamaños extraordinarios. El tamaño es muy reducido, hasta el extremo de entrar a un campo ya microscópico llamado, ¿cómo se llama ese campo microscópico que se está desarrollando en los países industrializados? Uh-huh. La nanotecnología. ¿Sí? ¿Alguien sabe la nanotecnología de qué trata? Trata de la elaboración de aparatos, ¿no? Así también electrónicos, eléctricos, también pueden ser, a ver, clonaciones, pero todo microscópico. Ya, México ya tiene un avance, bueno, Europa ni hablar, Estados Unidos también, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, mientras más elaborado sea el producto y demande más preparación, entonces su valor agregado será más alto. Mientras más sencillo sea el producto, su grado de elaboración, el valor agregado será bajo. Mira un ejemplo. Mira este ejemplo. Mira, el petróleo. En el subsuelo, materia bruta, esto cuesta barato. Su extracción, ¿no? Cuando lo extraemos, ya se convierte pues en materia prima. En el Perú es baratito extraer el petróleo. O sea, los extranjeros compran barato el petróleo. ¿Ya? Y luego lo llevan a su país y ahí lo transforman, mira. La primera transformación se da en la refinería y el petróleo lo combinan con elementos químicos y lo convierten en un insumo. Pero este insumo no se puede usar todavía. Entonces, ¿qué se hace? Se sigue refinando. En un segundo proceso de producción, el petróleo es transformado, ¿ya? Y se convierte en bien final. Por ejemplo, la gasolina, los aceites, el diésel, es el petróleo refinado. Eso es lo que ya van a vender al público en los grifos, por ejemplo. ¿Ya? Eso serían las cuatro etapas del proceso productivo, en este caso del petróleo. ¿Ya? Profesor, Ve- tenía una pregunta. ¿El valor agregado se aplica para la producción natural y la producción mercantil o solo para la producción natural? No. El valor agregado es un concepto que se refiere a la utilización de tecnología, ¿no? Que puede ser una tecnología básica y puede ser una tecnología muy avanzada. Por ejemplo, en la producción natural, ¿no? Que se refiere a la cuestión agrícola, ganadera, ahí también hay valor agregado. Por ejemplo, cuando te hablan de toros, vacas, ¿no? Que han sido tratadas genéticamente, ¿no? Por ejemplo, unos super toros que tienen Estados Unidos, ¿has visto esos toros, no? Esas vacas gigantescas, ¿ya? Esas hasta tienen su nombre que aún no recordamos, pero son unas vacas enormes que dan alta producción de leche, alta producción de carne. Entonces ahí hay un valor agregado también alto, producto de la biotecnología. Eso no lo tenemos acá. Acá nuestras vacas, nuestros toros están flaquitos, con poca carne, ¿no? En la producción mercantil, ya que es una producción ya más actual, más moderna, donde todo se hace para la venta, para el comercio, para el mercado,
ahí sí hay una gama ya muy variada, ¿no? Depende de qué país hablemos. Si hablamos del Perú, el valor agregado de la mayoría de nuestros productos es bajísimo. ¿Por qué? Porque no contamos con la industria moderna, ¿no? Y no porque no seamos capaces, por si acaso. Aquí en Perú hay talentosísima gente, personas con muchos conocimientos valiosísimos. Por ejemplo, nuestros alumnos de la UNI, de San Marcos, de las privadas, son talentosísimos, sino que la ausencia de la industria en el Perú no obedece a la falta de talento, sino obedece a políticas de Estado en relación a los intereses de las grandes transnacionales, que bajo esa influencia impiden, ponen trabas y establecen todo un sistema económico peruano que se basa eh, en la extracción de materias primas. O sea, el Perú lo han convertido en un país primario exportador. Minerales, petróleo, gas, pescado, madera, a eso nos han empujado. Y esto no es casualidad, ni es mala suerte, ni castigo de Dios. Esto es política de Estado. Es los funcionarios públicos que se han puesto de acuerdo con los intereses extranjeros para convertir al país en un país pues, pobre, ¿no? Atrasado, donde lo más importante son las materias primas. Eso ha sido analizado en esta campaña electoral y los más astutos, los más vivos han planteado pues incentivar la industria, ¿no? Crear una industria nacional. He escuchado algunos discursos de algunos candidatos que están planteando algo que se pide a gritos hace décadas. Y el intento más interesante de desarrollar la industria nacional se da en el gobierno de Velasco Alvarado. Cuando se da el golpe de Estado contra Belaúnde, a los pocos días se toma la refinería de La Vereda y Pariña, ¿no? Mejor dicho, el centro petrolero más grande del Perú, que es el Piura Talara. Y luego de ello se da una reforma agrícola, agraria, que justamente lo van a pasar el próximo domingo, el 18 de abril, están pasando la película Revolución y Tierra, del cual invito a que ustedes vean, porque es un material muy ilustrativo de lo que estamos hablando. 7 de la noche, Televisión Nacional va a transmitir un documental que debió transmitirse el domingo pasado, sino que la presión de los grupos de poder económico han impedido, le han presionado al canal y le han exigido que cambie de fecha, porque ese programa iba a influir en candidatos de la derecha peruana, presentándolos como realmente lo que son ellos, ¿no? ¿Qué cosa es el aprismo? ¿Qué cosa es el fujimorismo? ¿Qué cosa es Acción Popular? ¿Qué cosa es el PPC? ¿No? Todos esos partidos que ahorita están postulando habrían sido desnudados, ¿no? Habrían sido presentados tal y como son a través de ese documental. Y es el gobierno de Velasco Alvarado quien propone la famosa reforma industrial. Por esa razón es inconcebible pensar que Velasco Alvarado pues, sea socialista, revolucionario, porque las leyes que él daba principalmente favorecían a la creación de una industria nacional, donde todo lo que estamos explicando se lleve a cabo acá en el Perú. Hasta mucha gente se había ilusionado, decía, ya con Velasco nos convertimos en un país capitalista, con industria, y es posible que eso hubiera pasado, ¿no? Pero los elementos oligárquicos, atrasados, feudales, que se consideran nobleza, se opusieron a ese avance se opusieron, le dieron golpe de Estado y desactivaron todas esas medidas de la reforma agraria, la reforma educativa, la reforma industrial. Oye, Velasco había creado la Comunidad Industrial Peruana, impulsando empresas con aporte estatal. O sea, el Estado había invertido para producir, miren, industria textil, ahí nace Gamarra, por ejemplo, la industria textil, la industria del calzado, la industria alimenticia, la agroindustria. Ahora, en ese tema de agroindustria, ahí sí, ahí sí hubo problemas graves, ¿no? No llevaron la tecnología, la ciencia a las grandes cooperativas, ¿no? A las grandes sociedades agrarias y todo se vino en picada, se vino. Entonces,
Ese sería, señorita, lo que sería el valor agregado en relación a la economía natural y a la economía mercantil. ¿Ya? Ahora mira, este es otro ejemplo. Esto sería la materia prima, ¿no?, que el hombre ha producido en la chacra, para luego extraerlo. Mira, lo estamos extrayendo acá con mano de obra de la zona. Esto, no creo que es México, ¿no? Pero bueno, la idea principal es que estamos sacando el algodón y luego ya mediante un proceso productivo, lo transformamos en estos insumos. Esta tela así como está no se puede utilizar, ¿no? Tenemos que transformarlo y obtener el bien final. Mira, este es el bien final. Las ropas, los vestidos que la gente usa normalmente, ¿no? Entonces, estos son los 4 elementos. Entonces, empezamos, ¿ah? Mira, de nuevo, mira, ahí está. Empezamos primero produciendo la parte agrícola, ¿no? La naturaleza. Luego lo vamos a extraer, ¿no? Luego lo vamos a transformar y la segunda transformación es esta. Y la última, porque esas telas se van a convertir en vestido, ya que son bienes de consumo, para que la población pueda acceder a ellos normalmente en el mercado. ¿Listo? Ahora, los factores productivos, esto es muy sencillo, son todos los elementos que participan en la producción. Ahora, esta producción tiene que hacerse de manera eficiente, ¿no? Ese es el concepto principal. La producción artesanal, la producción así doméstica, es a veces ineficiente, genera mucho gasto, a veces quiebra la fábrica, o mejor dicho, la pequeña empresa, ¿no? No tiene asesoría, y eso es perjudicial, ¿no? Porque se pierde mucho capital, mano de obra. Cuando una fábrica quiebra, una empresa quiebra, muchas personas se quedan en la calle, se quedan sin trabajo, y eso genera pues un gran problema porque afecta a la economía nacional. Gente desempleada no conviene porque no pueden consumir. Aparte de que perjudican a su familia, aparte ellos no contribuyen en la economía peruana consumiendo, porque nuestro papel actualmente es la de consumidores, ¿no? Entonces, despedir a una persona, no proporcionar su salario, es tener un bajón económico, una caída del consumo nacional. Y en esta pandemia hemos perdido casi 6 millones de puestos de trabajo, se han perdido. Actualmente hablamos de, bueno, se ha ido recuperando poquito a poco, pero estamos hablando de casi 3 millones de desempleados que se las arreglan como puedan. Préstamos, trabajos informales, ¿no? Haciendo cosas que ellos no se han preparado para eso. Por ejemplo, muchos son estudiantes, otros son profesionales, pero han tenido que hacer otras actividades ya para sobrevivir, ¿ya? Entonces, eso se trata, ¿no? Los factores productivos tienen que ser usados eficientemente, ¿sí? ¿Para qué, profe? Para conseguir pues, los bienes y servicios. Aquí están los factores productivos clásicos, ¿ah? Son 3. Uno es la naturaleza, ahí lo vemos, la naturaleza. Otro es, en este caso, la naturaleza, miren, otro es el trabajo y otro es el capital. En cambio, el caso de los factores productivos modernos es la empresa y el Estado. Ahora, en el primer cuadro, esto es planteado por los liberales. En plena revolución industrial, Adam Smith hace el estudio y plantea que estos son los llamados clásicos. A partir del siglo XX y a partir de la crisis del 29, Keynes plantea que no solamente es la empresa, sino que también es el Estado, porque el Estado va a solucionar los problemas económicos graves. Por ejemplo, una crisis, quiebra de las empresas privadas y estas no pueden recuperarse, ahí sí dice el Estado, por favor, que venga, nos auxilie. Y como el Estado lo controlan ellos también, a través de sus candidatos, a través de los funcionarios, ¿no? Personas que llegan al poder, al gobierno, se organiza el Estado
y va a auxiliarlos con una inyección de capitales extraordinarios. ¿Ah? A ver, ¿cuánto capital ha invertido el Estado peruano en las empresas peruanas en esta pandemia? ¿Alguien tiene la cifra? ¿Alguien sabe cuánta plata ha desembolsado el Estado peruano? Dice que como préstamo, pero sabemos que nunca pagan los préstamos al Estado. Ya, apunta. El Estado peruano, a través del Ministerio de Economía, el Banco de la Nación y los diferentes bancos privados han desembolsado 60.000 millones de soles. Así de simple. ¿Ya? Y para la población humilde, para los bonos y esas cosas que han empezado a entregar, que son, primero fueron 300, 500, 600, algo así, ¿no? La cantidad no llega ni siquiera a la mitad. Ni siquiera a la mitad llega. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? El Estado a favor de las grandes empresas y olvidando a la población que hoy día sufre las peores de las calamidades. Ustedes saben que el Perú está en los primeros lugares, está en el primer lugar del mal manejo de la pandemia. Ustedes saben de que ha salido estudios de órganos especializados en Estados Unidos que han declarado al Perú como el país donde hay más muertos por habitante a nivel mundial. Están los esquemas ahí en las redes sociales. Sí, nosotros hemos colocado en nuestro muro esa información que llega a Estados Unidos y aquí nadie lo reproduce. Se queda ahí escondidito. Y la cifra de fallecidos es 4 veces más de lo que dice el Estado. Bueno, esos son resultados de una política de Estado muy desastrosa en nuestro caso, ¿no? Sí. Aquí está un esquema para que ustedes puedan, ¿no?, estudiarlo. Ahí están los símbolos de cada factor productivo y sus características, que es pregunta fija en los exámenes. Esto es fijo en un examen, ¿no? ¿Quién es el factor productivo organizador? Marcamos la empresa. Factor productivo activo, determinante y originario, el trabajo. El factor productivo regulador, el Estado. ¿Ya? Y así podemos ir memorizando estos datos tan importantes de los factores productivos. Aquí está un pequeño esquema. Ya, ahí vamos a ver, miren, acá vamos a ver la clasificación del factor, el concepto, retribución y característica. ¿Sí? Primero, lo que plantea Adam Smith, los clásicos. ¿Ya? Ahí tenemos 3, la naturaleza, el trabajo y el Estado. Y el concepto de naturaleza ya es archiconocido, ¿no? Donde son elementos que son preexistentes al hombre. O sea, que el hombre aparece hace 2 millones de años, sin embargo, la naturaleza tiene, mire, 4.500 millones de años de antigüedad, la Tierra. La vida tiene 3.500 millones de años de antigüedad. Y el hombre, o sea, propiamente hablando ya del ser humano, del Homo habilis, tiene algo de 2 a 3 millones de años. Imagínate la cronología, ¿no? Entonces, ya, esa naturaleza es preexistente al ser humano. Y su retribución, por usar esa chakra, por usar esa tierra, porque naturaleza es sinónimo de tierra, es la renta. Ese se lo va a pagar. Y ahí viene a la mente su característica, ¿no? Es originario, condicionante, ¿sí? Condicionante, acá lo vemos, mira. Ahí lo vemos, condicionante y pasivo. Profe, ¿por qué dice que es originario? Porque es desde el inicio, ¿no? Desde el inicio, desde el origen de la producción, ahí está la naturaleza, ¿no? Con las materias primas, con los insumos. ¿Por qué se dice que es condicionante? Porque la naturaleza y, por ejemplo, la sequía, los desiertos, los valles, todas esas características hacen que el hombre vea, ¿no?, qué actividad económica va a producir en ese lugar. Pero no es determinante. El determinante es el ser humano. ¿Ya? Simplemente la naturaleza te dice, ¿no? Ahí están los ríos, ahí está el desierto, ¿no? Ahí están las cordilleras, a ver qué haces. Por eso dice que es condicionante, ¿no?
nos pone las condiciones para nosotros transformarlo. Y es pasivo porque la naturaleza solito no produce nada. Tiene que participar el hombre. Y el hombre, profe, ¿cuándo participa? Cuando hablamos del trabajo, pues, ¿sí? Cuando hablamos del trabajo, ahí aparece el hombre, mira. Actividad física y mental del hombre. Su pago por usar esta fuerza física es el salario. Y aquí está la diferencia, mira. Aquí está la diferencia. También es originario, ajá, es determinante. O sea, el trabajo es el que, en última instancia, es el que decide qué se va a producir, ¿no? El hombre, es el hombre. Por ejemplo, si te va a un desierto, cualquiera diría, pues el desierto ya ganó al ser humano. Falso. El desierto también se puede domesticar. ¿Y cómo se domestica un desierto? Profe, la ingeniería hidráulica. Mira, los egipcios, cómo han hecho del desierto unas chacras, los nazquenses, el desierto del sur de Ica, o Ica, han convertido en chacras. ¿Ves? Entonces eso demuestra que la naturaleza solamente condiciona y el trabajo determina. ¿Ya? También es activo, ¿sí? Activo porque gracias al trabajo podemos iniciar el proceso de producción. Podemos iniciar el proceso de producción. ¿Ya? Listo. Y finalmente tenemos acá al capital. Profe, ¿de qué estamos hablando? Del apoyo, del auxilio de la producción. ¿Sí? Este está siempre participando. Pagamos los intereses. Y se cataloga como, mire, se cataloga como derivado y auxiliar. ¿Derivado por qué? Derivado porque es resultante de la naturaleza y del trabajo, miren, de acá estos dos. Entonces, cuando el hombre empieza ya a producir, empieza a transformar la naturaleza, de ahí va a salir el capital. ¿Y cómo sale el capital, profesor? Es el resultado pues, de esa aplicación, ¿no? Entre la naturaleza y el trabajador. Ahí está, es derivado. Y es auxiliar porque ayuda, ¿no? A que el trabajador pueda hacer su actividad de manera más eficiente. Listo. Ahora pasamos a esto, mira. Ahí están los clásicos. Es elementos preexistentes al ser humano, se transforman en el proceso productivo y le llaman tierra también. Esto es una pregunta que viene en San Marcos, cuando dijeron, ¿no? ¿Con qué palabra se le conoce al factor naturaleza? Entonces los postulantes tuvieron que marcar esta clave, ¿no? Que es tierra, es un sinónimo. Ya sabemos que es originario, condicionante y pasivo de la producción. ¿Ves? Por ejemplo, mira acá. Este es el resultado del uso de la tierra, ¿no? En este caso la agricultura, los maizales, ¿no? El trigo, la cebada, la papa, ¿no? La zanahoria, etcétera, etcétera. Y de la naturaleza también extraemos los minerales, ¿no? Por ejemplo, estas cordilleras están cargaditas de cobre, zinc, estaño, oro, plata, y se va extrayendo todo eso. Y se lo llevan pues al extranjero, todito, el cobre, por ejemplo, de Toquepala, el hierro de Sichuan, China, acá en Ica, ¿no? Los chinos, en Junín también se llevan de la zona de Morococha, ¿no? Frontera entre Lima y Junín, se llevan los minerales. ¿Sí? El petróleo, ni hablar ya, el petróleo ya casi es regalado. El gas de camisea, uy, ese es un escándalo ya. Se lo llevan así, miren. Cientos de camiones llevan la mercancía en plena pandemia. En plena pandemia, cuando todos están en sus casas, ¿no? Asustados, están temerosos de contagiarse, afuera las máquinas siguen trabajando. Nunca para la extracción de minerales de la costa, sierra y selva del Perú. Ahora, el factor trabajo es la actividad física y mental que realiza el ser humano para generar sus
sus mercancías, ¿no? Los bienes y servicios. Y es conocido como el factor dinámico o activo, ¿sí? Es el único que puede poner en marcha el proceso productivo. Y hablando de trabajadores, hablando de la industria, voy a pasarles un video acerca de la producción capitalista, ¿ya? Sí, con todas sus connotaciones, y es un video muy, muy crítico al respecto, ¿ya? A ver si me siguen, por favor. Vamos a pasar unos 5 minutos, 8 minutos de este tema, ¿ya? Compartir, maximizar. También voy a, un ratito, ya, ahí está. Ya, arriba. Y compartir sonido. A ver, vamos a ver unos minutos este documental que es la industria capitalista. Vamos a empezar con unas imágenes de la industria metalúrgica. Ya algunos me van a decir qué país estamos hablando, ¿no? Y vamos a hacer un pequeño diálogo de este video, ¿ya? Así que atentos todos. 3, 2, 1. Ahí va. En el capitalismo, el desarrollo de la técnica y la mayor productividad del trabajo terminan aumentando la miseria. Solo algunos se llevan las ganancias obtenidas a partir de la explotación de otros hombres. Los ricos florecen sobre nuestra miseria. El nivel alcanzado por el desarrollo de los medios de producción permitiría satisfacer las necesidades materiales mínimas de toda la humanidad. Podríamos erradicar enfermedades, abolir el analfabetismo, terminar con el hambre, sembrar los desiertos. Pero el mundo está en manos de los capitalistas. La democracia imperialista es una máscara que encubre la explotación de seres humanos, el saqueo del planeta y la destrucción del medio ambiente sin ninguna preocupación por las futuras generaciones. Entre las vastas extensiones de tierras y las maravillas de la tecnología, la burguesía logró convertir a nuestro planeta en una sucia prisión. Como decía Carlos Marx, la clase obrera no tiene nada que perder, más que sus cadenas. Esclava de la maquinaria capitalista, a su vez es la única que puede parar la producción. Hacemos andar el transporte, las fábricas, las comunicaciones, los bancos. Hacemos andar al mundo. Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!
La historia de la humanidad. Bien, ahí hemos podido observar cómo se desenvuelve la economía, ¿no? En la actualidad. Los que desean ver el documental completo, que dura 2 horas, les doy el título. Se llama Ellos se atrevieron. Sí, el título del documental es Ellos se atrevieron. ¿Ya? Es la historia de la Revolución Rusa en 1917, uno de los mejores documentales y de la época contemporánea. Bien, entonces hemos compartido un pequeño material que habla acerca de la producción capitalista. Algo breve nomás. Y hemos dicho que el trabajo es la actividad física y mental que el hombre realiza, ¿pero para qué? Para generar esas mercancías. Y no para satisfacer necesidades, como dice la teoría, sino ¿para qué? Para ser comercializados. ¿No? Y también, según los clásicos, el trabajo es considerado un factor dinámico o activo, único que puede poner en marcha el proceso productivo y también lo puede parar el proceso productivo. Si los trabajadores estuvieran bien organizados, sólidamente organizados, compactos, ¿no? Monolítico, podrían conseguir más derechos, ¿no? Porque en sus manos está que la producción siga y que se pare. Y cuando se para la producción es que los obreros han tomado medidas como la huelga, el paro, ¿no? El paro indefinido, etcétera, etcétera. Miren, este es el trabajo. En realidad, este es el trabajador. En el campo, en la fábrica, en la tienda, en el mercado, etcétera, etcétera, diré, realizando esas actividades cotidianamente. Y hay una característica que debemos recordar, que existen 2 tipos de trabajo, ¿no? Uno que no demanda mucha especialización, como por ejemplo acá el negocio ambulatorio, ¿no? El más conocido como la informalidad en el Perú, ¿no? Colocarse, miren, en esos lugares donde no es apropiado, pero lo hacen por necesidad. Millones de peruanos están en esta situación de conseguirla como puedan, sobre todo el dinero para financiar los alimentos, financiar los estudios, financiar todos los gastos, los servicios públicos, por ejemplo. Por otro lado, vemos un trabajo muy especializado, que puede ser el caso de esta ingeniera o de este ingeniero, ¿no? Que han tenido que estudiar sus 5 años, 6 años de la universidad para alcanzar el nivel de preparación que es muy alto, muy especializado. En nuestro caso, en el caso de los trabajadores, es una actividad de sobrevivencia. Nadie elige ser ambulante. No hay un test que diga que tu vocación es ser ambulante. No, no existe eso. No existe que uno va a elegir, yo quiero ser ambulante A, ambulante C, ambulante D. El fenómeno de la economía informal surge por el desempleo y es una actividad de sobrevivencia. En nuestro país tenemos un alto índice de informales, millones de informales que lo vemos diariamente, ¿no? Basta que salga de la casa, afuera ya está el vendedor de huevito de codorniz. Al costado está el vendedor de plásticos. Más allá, el vendedor de chupetes. Más abajo, el vendedor de chicha. Entonces, sí, es una realidad nacional por la falta de empleo, ¿no? Y solamente se va a combatir si es que se genera trabajo a la población. Si no se genera trabajo, el trabajo informal va a seguir en apogeo, ¿eh? Esa es una realidad también muy dificultosa, porque no garantiza que la mayoría de ellos tengan ingresos adecuados. La venta no es algo seguro. Un día puedes vender bien, otro día no te va bien, ¿ah? ¿Y cómo vas a sostener la economía familiar? Esas son las dificultades en la mayoría de negocios informales. No, hay otros más grandes, obviamente, sí. Sí.
Y aquí vemos el factor trabajo ya de una empresa grande, ¿no? Donde contrata 100, 200, 500, quizás 1000, 2000 trabajadores o trabajadoras con equipos especializados, ¿no? Máquinas modernas, eléctricas, máquinas avanzadas, y la producción es enorme. Son las grandes empresas, y las transnacionales como Toyota, ¿no? Como Hyundai o Ford ya han llegado al extremo de automatizar la producción, ¿sí? Con robots van produciendo en una cantidad extraordinaria. A ver, ¿quién me dice la marca automovilística más grande del mundo? O sea, la que ha llegado a la producción más grande del planeta en estos momentos. ¿Te doy claves? Ya. A ver, dime, Hyundai. A. B. Chevrolet. C. Toyota. O D. Ford. A ver, ¿cuál marcarías? Prende tu micro nomás. A ver, están contestando por acá, por el chat. Hay variado, pero sí. Ya está. La mayoría ya ha identificado. Miren, en realidad, antiguamente, el Ford era la número uno. Ford era la número uno. O sea, en Estados Unidos se producía Ford en millones y millones de modelos, ¿no? Este automóvil era la estrella mundial. Pero hace unos 10 años aproximadamente, los japoneses han aprendido y han superado a Ford. Y hoy día Japón se coloca en el primer lugar de producción automovilística con características favorables. Por ejemplo, de buena calidad y lo que le gusta a la gente, de precios accesibles. Sí, es la empresa, el gigante japonés Toyota, que ha desplazado al gigante estadounidense Ford, y ya no le tiene el respeto, porque antes sí se respetaba mucho a los estadounidenses, ahora los japoneses también lo desplazan. Si hace poco Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, había dicho de que ni se le ocurra a los japoneses venirse acá a América a producir, ¿ah? No vamos a permitirlo, que vengan acá a América a producir sus carros baratos y de mala calidad. No, menos en México, de nuestro país aliado. A ver, ¿qué pasó en las pocas semanas? En las pocas semanas en México se inaugura una empresa ensambladora de carros Toyotas. Y ahí le responden los japoneses que a ellos no les interesa pues las palabras de un presidente, lo que le interesa es vender más, obtener más ganancias. Y en las narices de Estados Unidos, la empresa Toyota empieza a producir así, mire, de manera mecanizada, de manera robotizada, la producción en serie, ¿no? Sí, que es una alta producción, altas velocidades. Toyota entonces se coloca en el primer lugar de la producción mundial de automóviles. Y encima, como ha colocado en ensambladoras en diferentes partes del mundo, los costos de producción bajan. Claro, porque es muy diferente pagarle el salario a un mexicano que a un japonés. Al mexicano le pagan pues sus $1000, al japonés le pagan sus $20,000 por trabajar en Toyota, mensual. ¿Ya? Entonces, esa diferencia entre Japón y México va a significar que el Toyota disminuye de precio y sea accesible a muchas personas. Por eso, cuando uno sale a la calle, en el barrio mismo ya muchos vecinos tienen sus carros, ¿no? Toyotas. Y el Hyundai todavía es más barato. El Hyundai tiene modelos más baratos que los Toyotas. Y los chinos sacan otro modelo más barato todavía que el Hyundai. ¿Sí? Y entonces así se establece una competencia entre países asiáticos en el campo automotriz. Ahora, el capital hay que simplemente entenderlo como un conjunto de bienes que van a ser generados por el hombre. Por ejemplo, una pala, un hacha, un arado, un alicate, un destornillador, un martillo,
una calculadora, ¿no? Una computadora, un celular, un barco, un satélite, un avión, un transbordador, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, todo esto que he enumerado, ¿ya?, se utiliza no solamente para el consumo humano, sino se utiliza para el proceso productivo fundamentalmente. Por ejemplo, los camiones se van a utilizar, las máquinas van a estar ahí, ¿no? Las máquinas remalladoras, máquinas de coser, industriales, ¿ah? ¿Ya? Sí. Ahora, objetivo, generar nuevos bienes y servicios. Ese es el objetivo principal del proceso productivo, ¿no? Y ahí está el capital. El capital tiene esa función. También le llaman, acá le llaman factor clásico auxiliar. Auxiliar, ¿por qué? Porque ayuda al trabajador, pues, ¿no? ¿Sí? Y con la cual podemos transformar la naturaleza. Sí, sí. Ese es. Ahora, también con el capital podemos brindar un servicio. Por ejemplo, el servicio de transporte lo hacemos con un automóvil, ¿ya? El servicio de odontología lo hacemos con un aparato, ¿no?, especializado que tiene el odontólogo. El servicio de educación hoy día se hace con una serie de aparatos, celulares, tablets, laptop, computadoras, CPU, mouse, ¿no? Tenemos que contar con los software adecuados, ¿no?, para brindar una clase. Los que reciben el servicio tienen que contar también con equipos adecuados. De lo contrario, no llega el mensaje adecuadamente. Se cuelga el equipo, la señal es baja, bueno, una serie de dificultades que ya conocemos. Entonces, esa sería la importancia del capital. Sí, el término capital se empleará para designar los bienes de capital, que son las máquinas, herramientas, recursos monetarios, sí, también el dinero es capital, ¿ah? Y los bienes intermedios o insumos, que son los que van a participar en la producción prácticamente en la segunda etapa de la producción, porque en la primera etapa de la producción ellos han sido convertidos en insumos, y en la segunda ahí ya se convierten en bienes finales, ¿no? Los fertilizantes, por ejemplo, van a convertirse pues en frutos, ¿no?, en papas, zanahorias, ¿no?, cada vez más grandes, más brillosas, ¿no? El hierro se va a convertir en acero. El carbón se va a convertir en combustible. Así es. Mira esta máquina de alta tecnología. Una super máquina que funciona en las grandes mineras peruanas. Acá en Perú tenemos las mineras más grandes del mundo, ¿eh? Ahí está Morococha, está Toquepala, está en diferentes partes, y ocupamos los primeros lugares de oro, plata, cobre. Así es. Y estas máquinas ya han llegado a Perú ya. Mira esta máquina, ¿no? Ahora, la otra parte de los factores productivos se refiere a los modernos, ¿ya? Los modernos. Son dos, la empresa y el Estado. Ahora, la empresa, vamos a decir que es la unidad de producción, donde se organiza todo el proceso productivo de manera profesional. Por eso, el concepto, la teoría de la empresa habla de que es científica la planificación de la producción, no es espontánea, ni a la que salga, ni como se pueda, que no tenemos esto, no, eso no es. La teoría dice que la empresa se organiza primero diagnosticando el mercado. Una vez que tienen el diagnóstico del mercado, se planifica qué es lo que se va a producir, ¿no? Cuánto se va a producir, en cuánto tiempo, con qué personal. O sea, se hacen los libros empresariales, ¿no? Luego se ejecuta ya. Y como todo está bien planificado, bien organizado, la empresa es un éxito. En el caso de la mayoría de peruanos no pasa esto, porque la mayoría de peruanos entra a la vida empresarial para poder sobrevivir. Por eso le dicen microempresa, pequeña empresa. ¿Ya? Y como no hay asesoría, menos financiamiento, la mayoría de estas quiebran. En el Perú bordean los casi más de 3 millones de microempresas en el Perú. Más de 3 millones. ¿Ya?
Y cada año, antes de la pandemia, quebraban casi 80.000 por año. Y ahora con la pandemia, esta cifra es ya 10 veces más, ¿no? 10 veces más empresas que han quebrado porque ya no se permitió trabajar por el argumento pues, de la epidemia, ¿no? Ahora, la empresa, ¿qué hace? Una vez de organizar todo esto, se produce para el mercado y se obtienen las ganancias. Ejemplo, profesor, es organizador. Por ejemplo, el Banco de Crédito del Perú, Bacus y Johnson, el monopolio de la cerveza peruana, Movistar, el oligopolio de los celulares. Y el Estado es la entidad que se encarga de regular la actividad productiva. ¿Y cómo lo regula, profe? A través de las leyes. Sí, a través de las leyes regula la actividad productiva y esto es una política de Estado. Es el Estado quien va a establecer las leyes para que la economía sea regulada de esa manera. ¿Ya? Listo. Profe, ¿y cuál es la retribución al Estado? Son los tributos, ¿sí? Dentro de ellos los impuestos, las tasas y las contribuciones. Sí, ahí está, por ejemplo, el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces ahí tenemos los dos factores con lo cual terminaríamos ya ese subtema de factores productivos, ¿no? Y debemos recordar, jóvenes, que quien señala esto es el famoso John Keynes, el inglés de la Universidad de Cambridge, quien da la importancia. Es que, miren, si hablamos de Estado, que es gracias al Estado, es que los empresarios estadounidenses y europeos pudieron recuperarse de la gran crisis del 29. Y ahí es donde ellos se dieron cuenta de que si el Estado está al margen de la producción, si el Estado no apoya, entonces puede haber peligros, pues, como ha pasado, ¿no? Que las empresas quiebren, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a suceder si ya están quebradas, ¿no? Y ahí es donde se dan cuenta. Y ahí es donde dicen que el Estado es un factor productivo moderno. Y es ahí donde todos los empresarios entienden de que deben colocar ahí a su gente. Y lo hacen, pues, ¿no? Financian a sus candidatos que están a favor de las empresas. Que en el caso peruano son la gran mayoría, casi todos son proempresariales. Hasta han llegado a decir uno de esos candidatos de que 930 soles es demasiado. Hay que bajar esa cantidad, ¿no? Nano Guerra creo que es el famoso especialista en temas de microempresa, ¿no? Pequeña empresa. Otro candidato ha dicho que en el Perú debe borrarse todos los derechos laborales porque perjudican a la producción. No debe haber vacaciones, no debe haber descanso dominical, no debe haber jornada de 8 horas, no debe haber seguro, todo eso perjudica. Entonces eso hay que borrarlo. Así han señalado. ¿Ves? Entonces, sí, se han dado cuenta de la importancia del Estado y ahora lo han capturado durante décadas para beneficiarse de ellos, ¿no? Sí, y la población asiste a elegir a estas personas no por conocimiento de causa, sino por una publicidad feroz que hacen los medios de comunicación del candidato favorito de la CONFIEP, de la Sociedad Nacional de Industrias, ¿no? Por ejemplo, mira, hay mucha gente que piensa votar por Hernando de Soto, cuando Hernando de Soto fue el asesor de Fujimori en la elaboración de la Constitución del 93, donde se eliminaron la mayoría de derechos laborales. Sí. Muchos piensan votar por Rafael López Aliaga, quien ha demostrado, pues, una serie de incoherencias. Por ejemplo, dice que él va a invertir en el Perú, va a promover la inversión si es que es presidente, pero sus capitales están en Panamá. Él dice que va a apoyar el desarrollo del Estado, pero no paga sus impuestos. Y así, diferentes representantes que quieren llegar al Estado, ¿no? Ahí está la empresa, que es la unidad económica de producción. Mire, reúne y combina los factores productivos para generar bienes y servicios, ¿no?
Y esto entra en lo que es la dirección de la producción, la organización de la producción, la sistematización y conducción del proceso productivo. ¿Quién lo hace, profesor? La empresa. ¿Sí? Por eso el empresario más astuto se rodea de gente muy preparada. Por ejemplo, BCP, el Banco de Crédito del Perú, es tan astuto y es tan bien manejado de que han construido una fundación, o han constituido una fundación para apoyar a los talentos peruanos. Entonces, desde el colegio identifican qué muchachos es talentoso ya en tal área, y los becan a esos chicos. Y el compromiso para recibir la beca es que una vez que terminen su preparación van a ir a trabajar al Banco de Crédito del Perú. ¿Sí? Y muchos van a ser becados al extranjero, pero después cuando regresen van a trabajar en el banco. A ese nivel de astucia llega la empresa privada, lo cual el Estado ha debilitado mucho, porque el Estado también podría hacer eso, ¿no? Ahora las becas son muy poquitas, en el caso peruano, ¿ya? Y muy desconocidas. Hablar de becas en el Perú es algo misterioso, algo así sombrío, ¿no? Una vez me puse a averiguar de eso y me informaron, me dijeron de que las becas era muy difícil conseguirlas, y segundo, tenías que tener contactos, tenías que tener una recomendación, porque así nomás no te dan becas, ¿ya? Claro, no niego que haya unos jóvenes que tengan mayor posibilidad de conseguir la beca, eso es obvio, pero la gran mayoría de becas se consigue de esa forma de manera irregular, igual que algunos casos de algunas vacantes también. El factor también lo consideran como organizador, ¿sí? Porque va a organizar la producción del trabajo, la naturaleza y el capital. También le dicen moderno y también le llaman habilidad empresarial, ¿ah? ¿Por qué le dicen habilidad empresarial? Porque es el organizador. Mire este ejemplo. La empresa bandera nacional privada, o sea, peruana, pero privada, de producción de leche, conocida como el Grupo Gloria. Ellos son expertos en todo, hasta para conseguir la materia prima son habilidosos. Van a Cajamarca, le dicen a los ganaderos, señores, ¿cuándo está el litro de leche por mayor? $1 el litro. Y ese sol está bien, ¿no? Entonces los funcionarios o los trabajadores o empleados de Gloria le dicen a los ganaderos, le dicen, ya, nos vamos a llevar toda la leche de estas haciendas, toda. Pero vamos a pagar 60 céntimos por litro. Tómalo o déjalo. A ver, pregunta de admisión. A ver, ¿cómo se llama el modelo de competencia imperfecta que aplica el Grupo Gloria a los ganaderos de Cajamarca? A ver, te pongo claves. El monopolio, el oligopolio, el duopolio o el monopsonio. A ver, ¿quién marca? Ya, este tema vamos a verlo en la clase de mercado, ya que se está acercando ya. Muy bien, José Rodríguez, exactamente, es un monopsonio, donde el comprador impone su poder de mercado y le dice a todos los ganaderos de que le va a comprar su producto, todo el producto, pero al precio que a él le conviene, de 60 céntimos. Los ganaderos se miran todos y dicen, ya, pues, ¿qué vamos a hacer antes de perder? Vamos a recuperar el capital nomás. O sea, el ganadero peruano no tiene oportunidad de vender a un precio justo que le facilitaría tener algún nivel de ganancias y hacer la inversión adecuada en la hacienda, ¿no? Que significa mejoramiento de la raza de los animales, la alimentación, contratación de personal especializado, que son los ingenieros agrónomos, los veterinarios, los biólogos, etcétera, etcétera, ¿no? No tiene esa capacidad. Entonces tenemos el problema de
el Estado no cumple su papel en el Perú. Y Gloria se aprovecha de eso. ¿Sí? Y eso es más grave desde la década del 90 hasta hoy día. O también la empresa Licor, que compra el trigo más barato del Perú, ¿no? Aprovechándose de su poder económico, le compra el trigo pues a centenares de chacras, pero a precio regalado. O Intercorp, que es un conjunto de empresas, ¿no? Que se han constituido en diferentes campos, por ejemplo, el campo financiero, el campo de los centros comerciales, mira, en el campo de la educación. Ellos son dueños de una serie de instituciones educativas inmensas, ¿no? Con una inversión enorme. Y han invertido en diferentes rubros, ¿no? Esta es la empresa peruana, ¿ya? La gran empresa que llega a estos niveles de abarcar cantidad de empresas a través de un banco. A ver, ¿cómo se llama el banco del ejemplo que estoy poniendo? ¿Quién me dice el banco famoso que mueve todo esto? Sí, es Interbank. Interbank es el que capta el Estado y trabaja con un famoso holding. Apunta, holding, con H. ¿Sí? Y el holding es hacer que un banco reciba dinero del público e invertirlo en todos estos rubros que ves en pantalla, ¿no? En comercio, en negocios, en educación, en cine, en farmacia, en comercio, educación, etc. ¿Ya? Eso se llama el holding que aplica Interbank, y no es el único. El otro holding se llama Banco de Crédito del Perú, que tiene más de 200 empresas bajo su propiedad de la famosa familia el Grupo Romero. Y aquí está, miren. Intercorp es administrada por este personaje, conocido como Carlos Tomás Rodríguez Pastor Percivale. Y ahí están sus socios, ¿no? Ahí vemos a los... Pero es este Carlos es la cabeza de todo este consorcio, esta empresa tan grande que tenemos en el Perú, llamada Interbank, y que se ha convertido con tantas empresas más en Intercorp. Por si acaso te voy avisando de que este señor Carlos Rodríguez, está en la lista de los millonarios del mundo. Algo increíble, porque el Perú es un país considerado pobre. Entonces no es dable que aparezcan millonarios acá en Perú. Sin embargo, las políticas de Estado desde Fujimori hasta ahorita favorecen el enriquecimiento descontrolado de esta gente. ¿Por qué? Porque no pagan aguinaldos, no pagan seguro, no pagan vacaciones, no pagan nada. Y tienen los trabajadores prácticamente contratados de palabra solamente. Y así se aprovechan. Cantidad de empresarios peruanos que han hecho plata de esa manera. Ahora, el Estado se encarga de regular, ¿no? Y es considerado moderno. ¿Por qué regula? Porque establece el marco legal, las leyes. Por ejemplo, la ley del mercado de valores, la ley de bancos, la ley de sociedades mercantiles. Y esto lo hace a través de la política económica para llevar a cabo todo esto, ¿no? Y también invertir por parte del Estado, ¿no? Que es inversión pública. Mira, este hospital tiene una antigüedad de más de 80 años, más todavía. Sin embargo, el Estado ha debido ya destruirlo y armar un hospital moderno, ¿no? De 10 pisos, así como el Rebagliati. ¿Conoce el Rebagliati? Ese es un hospital moderno. ¿Sí? Y ahí, en cambio, este hospital todavía está, pues, como hace 80 años, lo construyeron. Ahí debería haber inversión pública. Más aún ahora que estamos en pandemia, esa necesidad se hace imperiosa, ¿no? El Hospital 2 de Mayo, el Hospital Hipólito Unanue, hospitales que han sido abandonados por la política neoliberal, ¿no? Mira este colegio.
sigue todavía con su infraestructura de hace como 100 años. Sí. Este colegio era el número 1 del Perú, el Guadalupe. Y acá la inversión del Estado no aparece. No aparece, porque también debió reconstruirse haciendo aulas modernas, pabellones, ¿no? Patios, piscina, laboratorios, y todo sigue igual como hace más de 100 años. Sedapal también. Sedapal es una empresa nacional donde hay inversión pública de parte de todos los peruanos, porque el Estado lo que administra es la plata del pueblo, que la recauda a través de los tributos. Y hay un esquemita acá para terminar acerca de los factores clásicos y factores modernos. Y acá está. Entramos ya a la última parte de la clase donde vamos a hablar de productividad. Significa producir más con los mismos recursos. O sea, si con esos recursos tú producías 10 pantalones al día, esa es producción de 10 pantalones al día. Productividad te dice que al personal hay que especializarlo, capacitarlo, prepararlo, ¿ya? Y luego de todo ese proceso de preparación, capacitación, vamos con ellos a la empresa a producir, a ver qué pasará con la cantidad de ropa que sacan al día. ¿Será más, será igual o será menos? A ver, ¿qué me dicen por acá nuestros estudiantes? Voy a preguntar mejor en directo. A ver, de la Cruz, si hablamos de productividad, a ver, ¿serán los 10 pantalones? ¿Será más pantalones o será menos pantalones? Vamos, de la Cruz. No se escucha. No se escucha, de la Cruz. Creo que estás hablando de, ¿no? Sí, hay un problema de audio. Mientras tanto, a ver, ¿qué dice Castro Gutiérrez? A ver, Castro. Productividad será, a ver, producir lo mismo, producir más o producir menos. A ver, Dávila. A ver, Villagaray. Pérez Vázquez, Karina. ¿Producir más? Muy bien, señorita. Sí, pero la condición es que lo hagas, pero con el mismo personal, con la misma cantidad de personas que tengas. No vas a producir más trayendo más gente, eso no es la gracia. La intención de productividad significa que vas a producir más, pero con los mismos trabajadores. ¿Ya? A eso se llama productividad. Mira, acá está. Vamos a ver, mira. ¿Ves? Producir más con los mismos recursos. Ejemplo, cantidad de producto por trabajador, por superficie cultivada, por hora de máquina. Eso va a aumentar. ¿Ya? Por ejemplo, este trabajador ha sido capacitado, ha sido preparado y ya no va a producir pues, sus 10 unidades, ahora va a producir 20 unidades por día. Igual el otro trabajador que está al fondo va a ser igualito, ¿no? A eso se llama productividad, que es el manejo eficiente de los factores productivos para obtener más pantalones, exactamente, ¿no? Más aparatos, más productos en general. Sí. Entonces, ¿qué es la productividad de un factor o cómo se obtiene? La productividad de un factor productivo se obtiene estableciendo cuánto ha producido y dividiéndolo con el número de unidades empleadas del factor X. Por ejemplo, trabajo. Por ejemplo, máquinas, herramientas. Por ejemplo, materias primas. Entonces, si tú quieres saber cómo produce o cómo es la productividad de un factor productivo, ¿no? Entonces, ¿quieres saber esto? Simplemente averiguas cuánto se ha producido y luego lo divides entre el número de unidades empleadas del factor, que puede ser capital, puede ser trabajo, puede ser naturaleza. Esta es la fórmula
matemática para obtener ese resultado. Ahora, para llegar a la productividad hay condiciones técnicas como son, uno, calidad y cantidad del equipo productivo. No puede ser cualquier equipo, tiene que ser un equipo moderno, un equipo adecuado, ¿no? Que sea mejorado, que sea perfeccionado. Y de esa manera, a mayor productividad, ¿no? El costo se mantiene igual, ¿no? El costo hasta es menos, hasta es menor el costo. Y segundo, el trabajo tiene que ser organizado científicamente. Y eso lo hacen los profesionales como los economistas, administradores, contadores, ingenieros industriales. Ellos son los que organizan de manera profesional. Primero planifican. Nada es al azar, nada es a la que salga, todo es planificado. Y ahí es donde se hace la división de los factores productivos, ¿no? Y ahí se divide según sus especialidades. También debe haber otra condición, que es el control de la producción, ¿sí? Tiene que controlar la materia prima, cuánto se va a usar, ¿no? En qué cantidades, para cuándo necesitan. O sea, se adopta una serie de técnicas para el control de gastos. No se permite que se despilfarre nada, todo es controlado, supervisado, ¿sí? Por ejemplo, estos trabajadores que ves en pantalla, quizás unos ingenieros químicos, van a trabajar mejor si es que no desperdician su tiempo, si no desperdician las materias primas, ¿no? Entonces su productividad se va a elevar, ¿no? Entonces todo eso es producto pues, de una preparación de este personal, no es al azar. Sí, tienes que distribuir responsabilidades entre el personal. No puede quedar en el aire quién va a hacer tal cosa, quién va a cuidar el lugar, quién va a traer la materia prima. Todos tienen que ir distribuidos las responsabilidades de la gente. Y segundo, el desarrollo de la formación profesional de los trabajadores. No se puede permitir trabajadores analfabetos, eso ya no funciona. Tenemos que propender a que los trabajadores sean alfabetizados, capacitados en alguna especialidad. Por ejemplo, en técnica, ¿no? Si voy a trabajar en metalurgia, tengo que tener al lado mío un especialista salido de Senati que sepa pues los metales, ¿no? Que sepa toda esa área. Y si vamos a trabajar en una empresa informática, necesitamos un ingeniero o simplemente un especialista en computación, ¿no? E informática. Ese es clave para el desarrollo de esta. Ahora, también depende de las tendencias intelectuales, qué ideologías se están difundiendo en ese momento. Y también cómo se adapta la población a esas necesidades de mejoramiento, ¿no? Ahora, la población responde a su situación socioeconómica. No es solamente voluntad, sino que debe haber un financiamiento. Y si la población no puede, el Estado tiene que financiar la preparación de los estudiantes. Claro, en la mayoría de países pasa eso, al menos en Perú. Acá, cada uno sálvese quien pueda. En cambio, en Alemania se protege a la población de calamidades. Por ejemplo, una calamidad familiar es que a papá lo dejen sin trabajo. Así que hace el Estado alemán. Le paga un salario, ¿no? Para que él siga realizando sus gastos, siga pagando sus servicios, siga comprando sus alimentos, ¿no? Hasta que se recupere buscando un trabajo nuevo. Acá en Perú lo despiden, nadie se hace cargo de él. Y está despedido una semana, su familia vive las peores calamidades, ¿no? Y así hasta que consigue un trabajo. Las condiciones económicas se refiere que a nivel global, ¿no? A nivel global están aumentando, ¿no? Está creciendo la productividad. Por ejemplo, productividad hay en China, en Japón, en Estados Unidos, Canadá. En nuestro país
la productividad es baja, puesto que la mayoría de peruanos no logra acceder a una profesión, a una especialidad. O sea, termina el colegio y ya se va a trabajar ya. ¿En qué estás trabajando? Ah, estoy empleado en una tienda. Tú, yo estoy trabajando aprendiendo carpintería, pero en el trabajo mismo. O sea, te pagan poquito, ¿no? Sí, mi pasaje no me dan. ¿Tú qué estás haciendo? Yo soy cobrador de combi. Tú, chofer de mototaxi. Tú, ambulante. O sea, tenemos una tendencia fuerte a no preparar a la juventud, a no capacitarlos, ¿ya? Caso contrario, en otros países donde sí, todos desde los niños ya están capacitados, los adolescentes ya prácticamente del colegio salen con una ocupación técnica. Salen del colegio, entran a la universidad, pero ya tienen una actividad que les sostiene, ¿no? Termina la carrera y ya de frente entra a un puesto laboral que el Estado ha previsto, ha planificado. Ese es los países modernos. Y finalmente, vamos a ver ya lo que son los sectores productivos. ¿Sí? Los sectores productivos se refieren a aquellas grandes actividades económicas que van a tener similitudes. Por ejemplo, en este caso, mira, el sector primario. El sector primario se refiere a las actividades que tienen contacto directo con la naturaleza, ¿sí? Ahí se obtienen los recursos de la naturaleza y forman parte de la agricultura. En el caso peruano es muy importante la parte norte del Perú, donde están las mejores chacras peruanas, y ahí es agroexportación, ¿no? Ahí sacamos a ver, por chat mejor que me digan qué plantas exportamos al mundo. Ya, vamos a hacer un ping-pong rápido nomás. A ver, Chuquivilca, una planta que exportemos al mundo. A ver, Rivas. ¿Sí? ¿Qué plantita? ¿Qué fruto? Espárragos, creo que exportamos. Muy bien, señorita, excelente. Los espárragos. A ver, Vadillo, Fiorella, otra planta que compran los europeos, los asiáticos y pagan precio. ¿Ah? A ver, Pérez, Vázquez José. Vamos, José, ¿alguna planta que te acuerdes? ¿La papa? Ya, unas frutas, mejor unas frutas. A ver, Coronel, busca. La fresa. Las fresas, puede ser, ya, ¿qué más? Los mangos. Alta. La palta, claro, la palta, estamos en el primer lugar de venta de paltas mundial. Acá tenemos alta producción de palta. Pues también vendemos cítricos, naranja juando, mandarina sin pepa, limón. El limón piurano ocupa los primeros lugares del mundo, ¿sí? Y encima vendemos el rico café. ¿De qué lugar? ¿Cómo se llama ese lugar de café peruano? Sí, es Chanchamayo. Y así, ¿no? Ahora, eso de la papa hay que aclarar porque tenemos un problema ahí. Deberíamos ser potencia exportadora de papa. Pero, oye, compramos papa, señorita joven, para que veas cómo es que han abandonado el agro y nuestra papa no alcanza para el mercado interno. ¿Sí? Y en todo caso, no lo compran a los peruanos, lo compran del extranjero. ¿Sabe de qué país viene la papa? De la zona de Bélgica. Y Bélgica es tamaño de Ica, más o menos. Y Bélgica es una potencia mundial abastecedora de papa a todos los mercados del mundo. Bélgica, con una alta productividad de papa, abastece hasta a nosotros, a los reyes de la papa, a los que hemos domesticado la papa, nos venden papa. ¿Y dónde te das cuenta? Esa papa es también la papa precocida, que llega a los restaurantes del Perú. Simplemente agarras la papa precocida, lo metes al aceite y en pocos minutos ya está listo ya.
Por ejemplo, las pollerías. Las grandes pollerías consumen la papa holandesa y abandonan la papa peruana que está en Huánuco, en Junín, que está en Ayacucho, en Huancavelica. Esa papa ni la miran, ¿ah? Y por esa razón el agro peruano está en decadencia terriblemente, ¿ya? Entonces, así muchachos, que la agricultura sufre esa problemática. Luego tenemos la ganadería. Y ahí tenemos la crianza de chanchos, ¿no? Carneros, etcétera, etcétera. Bien, la quinoa, muy bien. También está la pesca, la minería, la explotación forestal. El sector secundario tiene que ver con la industria ya. La industria, ¿no? La artesanía, la fuente de energía y la más importante, la industria. El sector terciario tiene que ver con los servicios, por ejemplo, la educación, la salud, la hotelería, ¿no? El transporte, etcétera, etcétera. Y ahora sí vamos a marcar nuestras claves antes que ya el tiempo nos gane, ¿sí? Todos abran sus archivos para marcar las claves, ¿sí? Bien. A ver, archivos abiertos. Vamos a empezar a marcar nuestras claves. Sí, a ver, tema 4, ¿no? Sí, acá está. Producción, a ver, lo voy a compartir para que conmigo marquemos. Producción. Acá está. Ya, listo. 1. A ver, factores originarios de la producción son la naturaleza del trabajo. ¿Cuál sería la respuesta? Vamos, muchachos. A ver, a ver, a ver. ¿Sí? A ver, ¿cuál es la respuesta? Muy bien, la letra E, correcto, la letra E, muy bien. La 2, si una empresa eleva su producción utilizando la misma infraestructura y sin emplear mayores fuerzas laborales, habrá aumentado. Muy bien, la letra A, correcto. Los fertilizantes se ubican en el sector productivo como... ¿Cuál es? Los fertilizantes son insumos del sector primario, que es la agricultura, ¿no? La fase del proceso económico que determina el comportamiento de las restantes es la más importante. ¿Cuál es la más importante de todas? La producción. Muy bien, la producción. Los factores fundamentales de la producción moderna son los fundamentales. ¿Cuáles son? Sí, naturaleza, trabajo y capital. La letra E. A los factores clásicos de la producción, naturaleza, trabajo, capital, la economía moderna añade, sí, la letra C, añade empresa y Estado. Actividad económica que se considera dentro del sector secundario de la producción. Sector secundario de la producción. A ver, ¿cuál es la 7? Vamos, escríbelo para hacer más rápido. ¿Cuál sería? Muy seguro. Sector secundario. Si te dice sector secundario es transformación. Es haber ya convertido ya en un bien final. Sí, exacto, es la carpintería. La carpintería es el proceso. Sí, ahí se procesa la madera y se obtienen las sillas, ¿no? La etapa del proceso económico en la que se genera el valor agregado se denomina producción. La utilización de factores productivos para generar bienes y servicios finales se realiza en la fase de producción también. Producción. Se entiende por proceso productivo. Se entiende por proceso productivo. A ver, ¿cuál sería la clave? Sí, es la letra C.
al conjunto de etapas técnicas que se realizan al interior de una empresa. ¿Ya? Esta sería la clave. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí tenemos todavía, acá todavía tenemos un pequeño esquemita que voy a explicarles para finalizar. Y ya no puedo compartir ya. A ver, el tutor. A ver. Tutor Jesús. Tutor. Sí, profe, lo escucho. Para compartir, por favor. Ya, profe, le paso. Ya, profe, ya lo tiene. Ahí tenemos. Acá les voy a dejar un esquema para que puedan trabajarlo. Ya, aquí está todo resumido a través de este dibujo, este esquema, donde presentamos los 3 factores productivos que ves en pantalla, acá. Mira. Ya, aquí tenemos, por ejemplo, ya el caso que hemos explicado, la naturaleza, el trabajo y el capital. Y todo ello combinado en la empresa, en la fábrica. Objetivo. Mire, el fin económico es este, que es la generación de bienes y servicios. Es el fin económico. El fin mercantil es que estos bienes y servicios se van a colocar en el mercado. Entonces se van a vender, se producen para vender. ¿Ya? Y el proceso productivo implica la transformación de lo que antes era la materia bruta. Esta es materia bruta. Esta es materia prima. ¿Ya? Aquí ha habido un error. Aquí ha habido un error. ¿Ya? Este es un error. Corrija. Vamos a corregir esto, ¿ya? Este es al revés. Entonces, aquí en el árbol debe decir materia bruta. Y en el tronco debe decir materia prima, para luego ser transformados en insumos, que son los bienes intermedios, y en un segundo proceso de producción ya obtener los bienes finales. Y lo más importante es el valor agregado. ¿Sí? El valor agregado. ¿Ya? Entonces, este sería el esquemita para que ustedes puedan recordar este tema. Y aquí está también el esquema con todas sus las funciones, la retribución y la productividad, ya aplicándole ya las fórmulas matemáticas a la productividad media y productividad marginal. ¿Ya? Esto sería. Más bien voy a coordinar con el tutor Jesús para ver este tema del... Me da un segundo, por favor, voy a conversar un ratito con el tutor